Del Ayuntamiento de Orihuela, él es Antonio Zapata. Antonio, muy buenas. Buenos días a todos. Además de alcalde momentáneo, ¿no? Porque cuando no está el alcalde de Orihuela en Orihuela, usted es el primer teniente de alcalde, le toca ser alcalde. Alcalde accidental o en funciones, pero en cualquier caso alcalde. Alcalde accidental, es que eso de accidental suena un poco... Suena un poco, o accidentado, como que ha tenido... o accidentado a veces. Accidentado, sí, bueno, eso desde luego, en Orihuela más. Hablamos con usted de asuntos de actualidad, por ejemplo, fíjese, usted tiene ya el informe del secretario del ayuntamiento acerca de la viabilidad o no de dar una subvención en forma de convenio al Orihuela. Sí. Sí que lo tengo. ¿Y qué les ha dicho? Cuéntenos, porque nos decía José Antonio López al inicio del programa que por medio de convenio, el secretario ha dicho que no, pero que hay otras vías. ¿Qué es lo que están barajando ustedes? Bueno, lo que pone el secretario en su informe es que existe la posibilidad de contratar con el Orihuela Club de Fútbol o con cualquier otro equipo, hacer un contrato de sponsorización o patrocinio, evidentemente, en el cual lo que se busca es promocionar la ciudad de Orihuela a través de diversas formas. Tenemos ese informe ya, estamos estudiando de qué manera se lleva a la práctica las cuestiones que el secretario dice, y yo creo que aquí lo que más surge y lo que es más importante es que termine la situación en la que se encuentra el Orihuela, con esos encierros en el campo municipal, que termine lo antes posible y que próximamente nos sentaremos, evidentemente, para buscar la solución pues que satisfaga Ahora, vamos a ver, ahora, si legalmente hay fórmulas, nosotros decíamos al inicio del programa que tan solo son cuestiones económicas por un lado y voluntad política por otro. Si ustedes tienen porque, oiga, esto no deja de ser una especie de órdago que le han lanzado a ustedes, ahora tienen ese mecanismo legal que les ha brindado el secretario, que es el de contrato de sponsorización, y aquí ya es voluntad política. Tendrán incluso, fíjese, yo le voy a vaticinar que van a tener sus más y sus menos con algún concejal, como por ejemplo el de Bienestar Social, para dar 60.000 euros, si son 60.000 finalmente, a la Orihuela Club de Fútbol. Bueno, yo creo que no es un órdago. El Orihuela lo que hace es reclamar No, digo lo del encierro. Sí, bueno, pero en realidad lo que se trata es una manifestación más de una reclamación que hacen al Ayuntamiento de Orihuela, porque se estaba barajando un convenio en el que se incluían los 60.000 euros más en el mantenimiento de las instalaciones deportivas del campo municipal Los Arcos y demás. Voluntad política siempre la ha habido. Lo que pasa es que la voluntad política muchas veces tiene que ir acompañada, en la mayoría de veces, porque no tienes que olvidar que estás dentro de una administración, tiene que ir acompañada de los mecanismos que te permiten dar virtualidad o hacer efectiva esa voluntad política. Y el concejal Galiano siempre ha tenido la voluntad de ayudar al Orihuela Club de Fútbol, con independencia de que está el debate ahí de qué tiene que ser el fútbol, cómo se tiene que financiar el fútbol y demás, pero voluntad política para ayudar a los equipos y a los clubes de todo el municipio, de todas las clases y de todas las características y de todos los deportes, siempre la hay. Entonces ahora ya voluntad política hay posibilidad jurídica que les han brindado. El Orihuela tendrá... En próximos días se celebrará una reunión entre los representantes municipales competentes y la directiva del Orihuela Club de Fútbol para ver de qué manera se plasma eso en un documento y para iniciar esa contratación de sponsorización o de patrocinio o lo que toque. ¿Han hablado con la de la Caja de Caudales, con la concejal de Hacienda? ¿Hay dinero? Debe de haberlo porque lo ha habido otros años y este año debe de haberlo también. Bueno, veremos qué es lo que sucede con ese tema del Orihuela Club de Fútbol. Si le parece, le preguntamos también por más temas. Cala Mosca, ¿qué pasa con Cala Mosca? Que dicen desde la oposición que ustedes no están mandando los informes que tienen que mandar. A ver qué es lo que sucede. Sí, bueno, Pedro Mancebo el otro día filtró un documento que llegó al Ayuntamiento de Orihuela manifestando después que no se había hecho nada. Yo creo que el señor Mancebo debe de aprender a hacer oposición, porque cuando uno hace oposición, primero debe fiscalizar y luego debe criticar. El señor Mancebo se ha saltado esa primera parte, no ha fiscalizado y por tanto lo que se dedica es a criticar sin conocimiento de lo que se está gestionando. Yo sí que le puedo decir que en Cala Mosca se está trabajando
se está trabajando muchísimo por parte del Departamento de Urbanismo y de Planificación, que dirijo yo ahora, que antes dirigía Antonia Moreno, mi compañera Antonia Moreno, y bueno, yo tengo aquí pues una serie de circunstancias que han acaecido y que desde fecha del 13 de noviembre de 2012, que es el documento al que hace referencia el señor Mancebo, pues posteriormente se han ido presentando. El 26 de febrero se presentó por el agente urbanizador una modificación puntual del plan parcial y del proyecto de urbanización, así como un estudio de impacto ambiental, estudio de alegaciones de la Red Natura 2000, plan de participación pública del estudio de integración paisajística y demás. Todo esto son trámites a instancia del propio promotor. Yo no sé si el señor Mancebo lo que pretendía era hacer que le hiciéramos o que le adelantáramos el trabajo al promotor, cuando nosotros siempre hemos sostenido primero que hacía falta un estudio de evaluación de impacto ambiental que aprueba exclusivamente la Consellería, y que el Ayuntamiento se convierte en un mero tramitador de documentos que presenta el promotor o el agente urbanizador, que se han ido haciendo estos planes de participación pública, incluso habiéndose presentado incluso más de 1000 encuestas, que han sido publicados y vistos en La Verdad, y que el 26 de febrero, pues bueno, a raíz de una serie de informes que se hacen por los técnicos municipales, en el cual se le hace saber al agente urbanizador o al promotor que existe una serie de deficiencias, pues el promotor va presentando esa documentación, que al final terminará con un informe técnico municipal que dirá A o B, que se expondrá al público y que se mandará directamente a Consellería para que finalmente Consellería diga lo que tenga que decir en esa declaración de impacto ambiental. Por tanto, eso de que Orihuela está 16 meses sin mandar ningún tipo de documentación a Consellería no es cierto. Se están tramitando y se mandará cuando se tenga que mandar, cuando acabe el procedimiento administrativo que a nosotros nos compete. Oiga, pero con cara mosca, sinceramente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque parece que ahí tienen los derechos adquiridos el promotor. Ustedes están negociando, ¿no?, con ellos para que no urbanicen todo lo que en teoría se podría urbanizar, que se retranquen unos metros hacia atrás, es decir, que no sea, que liberen unos cuantos metros, pero que no sea lo que se podría plantear en un principio urbanísticamente hablando, que no tenga tanto impacto. Pero eso parece complicado, que legalmente, si no es de esa forma, que legalmente ustedes puedan paralizárselo. Es que no es una negociación, Juan Pablo. Es que no es una negociación. Cuando un interesado, en este caso un vecino, y en este caso un promotor, un agente urbanizador, presenta lo que quiere hacer, los técnicos, que para eso son técnicos y saben y son conocedores de la materia sobre la que realizan los informes, hacen un informe manifestándole al agente urbanizador, en este caso promotor, de qué manera tendría que reajustar, como dice la propia Consellería, de qué manera tiene que reajustar el nuevo proyecto de urbanización y la modificación del plan parcial para que el impacto de la declaración de impacto ambiental sea favorable. Es decir, no se trata de un trabajo junto con el promotor o junto con el agente urbanizador, sino que el ayuntamiento, se le pone encima de la mesa, a través de sus técnicos municipales, pone encima de la mesa los criterios y luego las acciones que se tienen que llevar a cabo para que se cumpla con la legalidad en este caso. Este señor, esta empresa son 1.500, 1.600 casas, ¿no?, más o menos las que van ahí. Sí, y aparte es un proyecto que, le guste ahora a la oposición o no, aprobó el Partido Popular en su día, que aprobó entendiendo que no era necesario la declaración de impacto ambiental, y que ha sido este equipo de gobierno quien ha puesto las cartas sobre la mesa, y al final Consellería, es decir, siempre los superiores, porque aquí el Partido Popular parece que pinta poco, cada vez menos en Orihuela, pues ha sido la Consellería la que declaró que efectivamente hacía falta una evaluación de impacto ambiental, que es lo que se está gestionando ahora. Oiga, volvemos, discúlpeme que volvamos sobre el tema del Orihuela Club de Fútbol. El Orihuela Club de Fútbol sí que podría cobrar dinero como sponsorización y no podría cobrar como convenio. Es que esto no acabo de entenderlo. Es decir, si el problema es que tiene deudas con Seguridad Social y Hacienda, tendría que ser igual, ¿no? No, vamos a ver, lo que pasa es que la figura jurídica que se utiliza cambia, porque evidentemente para firmar un convenio, según dice el secretario en su informe, tiene que haber una declaración de interés general o de utilidad pública de esa actividad que se subvenciona. Entonces estaríamos hablando de una subvención
que está regulada normativamente en una ley y que establece unos criterios para aquellos que perciben las subvenciones. Otra cosa es el contrato de patrocinio o de sponsorización, que es a nivel de dos entidades privadas, aunque una sea el ayuntamiento, en el cual pues establece una contraprestación. Yo te pago un dinero y tú me haces un servicio o me haces una obra o lo que sea, como se firman todos los días cientos y cientos de contratos en el Ayuntamiento de Orihuela. ¿Y eso se podría firmar con el Orihuela Club de Fútbol o sería un club tercero? Pues eso tendría que haber, tiene que haber un procedimiento de contratación en el cual las partes, el Ayuntamiento por un lado, y quien pretenda hacerse con esos contratos de sponsorización, tendrán que acreditar que tienen capacidad para contratar. Y esos serán los técnicos de contratación que lo digan. ¿A usted le gustaría dar una subvención, bueno, hacer un contrato de estos con un tercero para que luego se lo dé al Orihuela? Es decir, ¿le parecería eso? A mí lo que me gustaría es que el Ayuntamiento promocione las actividades deportivas y que los jóvenes de Orihuela y de todo el término municipal tengan el deporte como uno de sus actividades en su vida diaria. Entonces, desde ese punto de vista, a mí lo que me gustaría es que el Ayuntamiento de Orihuela promocionase y subvencionase, en su caso, de una u otra manera, el deporte. Oye, con las basuras, claro, yo cuando iba a hablar con usted le decía que le iba a preguntar por el tema de las basuras, porque, claro, este asunto me parece relevante, y usted me decía, ¿pero por cuál de ellos? Y es que es verdad. Porque sobre las basuras le puedo preguntar ahora mismo, ¿dónde está llevando Orihuela los residuos? ¿Cuánto está pagando de verdad Orihuela por el servicio de basuras? Si es cierto lo que dicen Mónica Lorente y Juan Ignacio López Bas, están pagando más de que si estuviera privatizado. ¿En todo esto qué sucede? No, lo que sí que es cierto a fecha de hoy, y tenemos el informe del interventor, es que Orihuela está pagando 9,1 millones de euros por el servicio de basuras, cuando antes se pagaban 10,5, si no me equivoco, si no me fallan las cifras. Y con el tema de las basuras, de lo que está pasando actualmente con el cierre de la planta de Abornasa, Orihuela no está perdiendo ni un céntimo, porque sigue realizando las mismas gestiones que estaba realizando, llevando la basura a la planta de Abornasa como una planta de transferencia, y aquí el matiz, y por tanto a Orihuela no le cuesta ni un céntimo más la gestión de los residuos a pesar del cierre de Abornasa. Vaya follón se montó este fin de semana. Sí, porque la basura estuvo en los camiones durante el fin de semana. Sí, en algunos municipios. En Orihuela no llegó a tener no llegó a pasar, porque como nosotros ya habíamos previsto que esta situación se podía dar, porque era por una rotura de una trituradora de Abornasa, lo que hicimos directamente fue gestionar con ellos, negociar que fuera una planta de transferencia de tal manera que pudiésemos depositar allí los residuos y luego ellos se encargaran de redistribuirlos a las plantas que les autorizasen por parte del consorcio. Y aquí, evidentemente, yo creo que la señora Luisa Pastor y todo el consorcio tiene una falta de previsión, como con muchas otras cosas, principalmente con el contrato del plan zonal, y esto lo que está derivando es en algo tan serio como que no sabemos qué hacer con las basuras. Hablo en general porque están 11 municipios de la Vega Baja sin saber qué hacer con las basuras. Y estamos hablando, en definitiva, de un tema de salud y salubridad, que creo que es lo suficientemente importante como para haberlo previsto. Claro, y aún así, Abornasa ya dijo en su día, que es donde como transferencia está llevando el Ayuntamiento de Orihuela las basuras, Abornasa dijo que estaba saturada, que no podía con más. Y ya le pidió a la Diputación que, por favor, que tomase cartas en el asunto. Sí, de hecho, por eso se han abierto 4 vertederos a recibir basuras de otros de los municipios que no son el caso de Orihuela, para poder verter allí sus residuos. Yo siempre he dicho que es una falta de previsión absoluta por parte del consorcio, que sabíamos que iba a pasar lo que iba a pasar con el plan zonal, que incluso las filas del PP han reconocido que es algo que está viciado desde un principio. Yo ya dije en una tertulia que por qué dábamos lugar a esta situación cuando se podría haber solucionado mucho antes, cuando además el plan zonal está anticuado, o sea, técnicamente está anticuado. Los planes urbanísticos no están preparados ahora mismo para recoger tampoco en cada uno de los municipios plantas de transferencias, vertederos y demás. Entonces yo creo que esto lo que ha sido una falta de previsión absoluta por parte del Partido Popular y por parte, por supuesto, de la señora presidenta Luisa Pastor. Alcalde accidental y accidentado de Orihuela y concejal de urbanismo Antonio Zapata, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bien, pues 18 minutos nos quedan para llegar a las 2 de la tarde. Volvemos enseguida, todavía tenemos que contaros muchas más cosas. Ya sabéis que hoy cerramos con la gastronomía.
de Oros ahora